El anciano se encontraba sentado en una roca junto a un arroyo tranquilo, observando cómo el agua fluía sin detenerse. El sonido del agua en movimiento le recordaba las emociones humanas, siempre presentes, siempre cambiantes. Con una mirada serena y una voz suave, comenzó a hablar, casi como si el viento mismo susurrara sus palabras. Las emociones son como este río, dijo. Vienen y van, a veces con la fuerza de una tormenta, otras con la suavidad de una brisa de verano. En mis años más jóvenes, me dejaba arrastrar por ellas. Si estaba enojado, mi ira me llevaba como una corriente descontrolada; si estaba triste, la melancolía me sumergía en las profundidades. Las emociones parecían controlar cada aspecto de mi ser, y yo, como un simple navegante sin timón, me dejaba llevar. El anciano miró a los ojos de quien le escuchaba, y con una sonrisa ligera, continuó. Pero con el tiempo, aprendí algo esencial que cambió mi vida: no somos nuestros sentimientos. Las emociones son pasajeras, pero nosotros somos permanentes. Son como nubes que cruzan el cielo, algunas son oscuras y pesadas, otras ligeras y brillantes, pero al final, siempre siguen su curso. Hizo una pausa, dejando que el mensaje calara hondo. Ser esclavo de las emociones significa perder el control de tu vida. No es que las emociones sean malas, no. La ira tiene su lugar, así como la tristeza, la alegría y el miedo. Pero si te dejas dominar por ellas, pierdes tu capacidad de actuar con claridad. A lo largo de mi vida, he visto a muchos caer en esa trampa, personas que, en un instante de ira, arruinan lo que han tardado años en construir; otros que, abrumados por el miedo, no logran aprovechar las oportunidades que la vida les presenta. El anciano suspiró, recordando algunos de esos momentos en su propio pasado. Yo mismo he caído en ese error, confesó, más veces de las que puedo contar. En ocasiones, mis emociones eran tan intensas que parecía imposible controlarlas. Pero, con el tiempo, aprendí que la clave no está en evitar sentir, sino en entender lo que sentimos. Las emociones no deben ser nuestras dueñas, sino nuestras consejeras. El arroyo continuaba fluyendo, y con él, las palabras del anciano también fluían, llenas de sabiduría y calma. Es natural sentir. Somos humanos, después de todo. Pero cuando permites que las emociones tomen las riendas, pierdes de vista el verdadero camino. Controlar tus emociones no significa reprimirlas o negarlas. Significa reconocerlas por lo que son, señales del cuerpo y la mente. No puedes detener el río, pero puedes aprender a navegarlo con destreza. El anciano se levantó lentamente, sus manos acariciando la corteza de un árbol cercano, y caminó a lo largo del arroyo mientras su mente se adentraba en los recuerdos de su juventud. Tras unos minutos de silencio, volvió a hablar, esta vez con un tono más solemne. Hubo un tiempo, comenzó, en el que cada emoción que sentía era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Si alguien me hería, mi primera reacción era atacar. Si algo no salía como esperaba, la frustración me dominaba, y actuaba sin pensar en las consecuencias. Era esclavo de mis reacciones, y esas reacciones me llevaron a destruir mucho de lo que amaba. Hizo una pausa, cerrando los ojos por un momento, como si reviviera un pasado que preferiría olvidar. Recuerdo una vez, hace muchos años, dijo en voz baja, cuando alguien muy cercano a mí traicionó mi confianza. El dolor y la ira me cegaron. Mi reacción fue inmediata, como si el fuego de mi ira se hubiera desatado sin control. Dije cosas de las que me arrepentí durante mucho tiempo, y aunque al principio sentí una satisfacción momentánea, esa satisfacción se convirtió en vacío. El anciano caminó más despacio, como si las palabras que decía pesaran sobre sus hombros. Es en esos momentos cuando te das cuenta de que las reacciones impulsivas, aquellas guiadas por las emociones, no solo hieren a los demás, sino que te hieren a ti mismo. La ira, el miedo, la tristeza, cada una de estas emociones tiene un poder inmenso, y cuando no somos capaces de detenernos a respirar antes de actuar, ese poder puede destruir lo que más valoramos. La trampa de la reacción es una de las más difíciles de evitar.
nos tienta con la promesa de alivio inmediato, pero ese alivio siempre es pasajero, y el daño que causa es duradero. El anciano se detuvo, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de colores del atardecer. Con los años, aprendí que la verdadera fuerza no está en reaccionar rápidamente, sino en ser capaz de detenerse, de observar lo que uno siente sin dejarse arrastrar. La paciencia, esa virtud que tanto se menciona pero tan pocos practican, es el escudo que protege a quienes buscan el control sobre sus emociones. Aprender a pausar, a dar un paso atrás y a respirar antes de actuar, eso es lo que me salvó de seguir cayendo en la trampa de la reacción. El anciano miró a su alrededor, como si estuviera recordando los rostros de aquellos que conoció en su vida. He visto a muchos que, como yo, se dejaron llevar por el calor del momento, y las consecuencias fueron devastadoras. Familias rotas, amistades destruidas, sueños abandonados. Todo porque en un solo instante de emoción descontrolada, tomaron una decisión que no podían deshacer. Si pudiera hablar con mi yo más joven, le diría que no hay vergüenza en detenerse, en dejar que la tormenta pase antes de decidir qué hacer. Es una lección que aprendí tarde, pero que ahora llevo conmigo en cada decisión que tomo. El anciano sonrió ligeramente, como si esa sonrisa fuera una señal de que había hecho las paces con su pasado. La trampa de la reacción, continuó, es una batalla que todos enfrentamos en algún momento. Pero aquellos que aprenden a controlar sus reacciones, que encuentran el espacio entre el sentimiento y la acción, son los que logran mantener su libertad emocional. Y esa libertad, amigo mío, es más valiosa de lo que cualquier impulso momentáneo pueda ofrecer. El anciano se sentó de nuevo, esta vez con las piernas cruzadas, como si su propio cuerpo reflejara la calma que había aprendido a cultivar con el tiempo. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, antes de abrirlos de nuevo y fijar la mirada en su oyente. El control sobre las emociones no es algo que se logra de la noche a la mañana, dijo. Es un arte, un trabajo constante, una práctica que uno perfecciona a lo largo de los años. Al principio, yo creía que controlar mis emociones significaba reprimirlas, empujarlas hacia el fondo de mi ser. Pensaba que, si no las mostraba, no me afectarían. Pero pronto descubrí que eso solo las hacía más fuertes, más difíciles de manejar cuando finalmente salían a la superficie. El anciano tomó una ramita y la sostuvo entre sus dedos, como si el simple acto de tocarla le recordara algo profundo. Durante mi vida, busqué respuestas en muchas filosofías y enseñanzas, continuó. Una de las que más me influyó fue la filosofía estoica. Los estoicos creían que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ello. Eso me cambió la vida. Fue cuando entendí que el verdadero poder no está en intentar cambiar el mundo externo, sino en cambiar la forma en que lo percibimos. La tranquilidad no viene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con serenidad. Hizo una pausa, mirando la ramita antes de soltarla suavemente al suelo. Séneca, un gran filósofo estoico, solía decir que, la ira, si no se refrena, es frecuentemente más dañina para nosotros que la injuria que la provoca. Y tenía razón. Aprendí que la clave no está en reprimir la ira, sino en observarla. Observar mis emociones como si fueran nubes en el cielo, pasando por encima de mí, sin dejar que me arrastren. La observación es el primer paso hacia el control. Cuando observas, no te identificas con lo que sientes, simplemente lo reconoces. El anciano levantó la mirada al cielo, como si estuviera viendo esas nubes de las que hablaba. El budismo, también, me enseñó mucho sobre la naturaleza de las emociones. El Buda decía que el sufrimiento proviene del apego, del aferrarse a las cosas, las personas y, por supuesto, las emociones. Si te apegas a la ira, al miedo o a la tristeza, te conviertes en prisionero de ellas. Pero si aprendes a soltarlas, a dejarlas fluir, te liberas. Es un proceso difícil, lo sé, pero es posible. Sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que ha vivido y aprendido mucho. Con el tiempo, también desarrollé técnicas personales para manejar mis emociones.
Cuando sentía que la ira se apoderaba de mí, me daba un momento para respirar profundamente, para sentir el aire entrar y salir de mis pulmones. Esa simple pausa me ayudaba a volver al presente y evitar que mis emociones controlaran mis acciones. Si la tristeza me envolvía, en lugar de huir de ella, la abrazaba, aceptando que estaba ahí, pero sin permitir que me definiera. Las emociones son pasajeras, y cuando las aceptamos sin juicio, pierden su poder sobre nosotros. El anciano esbozó una ligera sonrisa. Es curioso, dijo, que lo que parecía ser la mayor debilidad de mi vida, el dejarme llevar por mis emociones, se convirtió en una de mis mayores fortalezas. Porque una vez que aprendí a comprenderlas, a controlarlas sin reprimirlas, encontré una paz que nunca antes había conocido. El verdadero arte del control interno no es suprimir lo que sientes, sino hacer las paces con ello y usarlo a tu favor. Con una mirada tranquila, el anciano concluyó esta parte de su relato. El anciano se puso en pie una vez más, caminando despacio mientras sus pensamientos se materializaban en palabras. Era evidente que había encontrado en su largo recorrido algo que pocos logran, la verdadera libertad, aquella que va más allá de las circunstancias externas. Cuando era joven, comenzó, creía que la libertad significaba hacer lo que quería, cuando lo quería. No tenía en cuenta las cadenas invisibles que arrastraba conmigo, aquellas que no se ven pero que te impiden avanzar. Esas cadenas eran mis emociones. Cada vez que me sentía enfadado, reaccionaba sin pensar, cuando el miedo me invadía, evitaba situaciones que podrían haberme hecho crecer, cuando la tristeza me alcanzaba, me rendía antes de tiempo. Mis emociones me tenían atrapado, y yo ni siquiera lo sabía. El anciano se detuvo al borde del arroyo, mirando cómo el agua fluía sin esfuerzo, libre de cualquier barrera. Con el tiempo, continuó, me di cuenta de que la verdadera libertad no tiene que ver con hacer lo que uno quiere. Tiene que ver con ser capaz de decidir en medio del caos emocional. Quienes son esclavos de sus emociones viven constantemente a merced de lo que sienten, sin poder controlar sus decisiones ni su destino. Hoy pueden estar felices, mañana devastados, y su vida se convierte en un vaivén sin fin, sin dirección ni propósito. Se inclinó para recoger una pequeña piedra del suelo y la lanzó al arroyo, observando cómo las ondas se extendían por el agua. Pero aquellos que han aprendido a dominar sus emociones viven de otra manera, dijo con una sonrisa ligera. No es que no sientan. Claro que sienten. Todos lo hacemos. Pero la diferencia está en cómo responden. Cuando surge la ira, no reaccionan con furia, sino con calma. Si sienten tristeza, no la niegan, pero tampoco permiten que los consuma. Saben que las emociones son pasajeras, como olas que van y vienen. Y al entender esto, logran una libertad que es más poderosa que cualquier otra. El anciano miró el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Al principio, el camino hacia la libertad emocional parece difícil, reconoció. La tentación de dejarse llevar por las emociones es grande. Pero cada vez que decides pausar, respirar y actuar con conciencia en lugar de reaccionar por impulso, das un paso más hacia esa libertad. Y te aseguro que es un viaje que vale la pena. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reflexionando sobre el viaje que él mismo había recorrido. Recuerdo a un amigo, dijo finalmente. Era un hombre brillante, pero no podía controlar su temperamento. Cada vez que las cosas no salían como quería, explotaba. Lo vi perder oportunidades, romper relaciones, todo porque no podía detenerse antes de actuar. Un día me confesó, con lágrimas en los ojos, que se sentía prisionero de su propia mente, incapaz de controlar su destino. Fue entonces cuando comprendí que la mayor esclavitud que uno puede experimentar no es la externa, sino la interna, la que viene de ser prisionero de tus emociones. El anciano soltó un suspiro profundo, como si con ese suspiro liberara todo el peso de esas memorias. Yo también fui esclavo de mis emociones durante mucho tiempo, admitió. Pero el día que entendí que tenía el poder de decidir cómo responder a ellas, fue el día en que encontré mi libertad.
Y esa libertad no es algo que el mundo pueda quitarte. Es una paz interior que permanece, sin importar lo que pase a tu alrededor. Con una última mirada al sol poniente, el anciano sonrió. Ahora vivo en esa libertad. No porque no sienta, sino porque he aprendido que mis emociones no son dueñas de mi vida. Y esa, amigo mío, es la mayor forma de poder que uno puede tener, la libertad emocional. El anciano se sentó en silencio, dejando que las palabras reposaran en el aire como hojas flotando en el arroyo. Era evidente que cada lección que compartía no solo venía de la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años, sino de su propia experiencia en la lucha por controlar sus emociones. Al final, dijo tras una pausa, lo que realmente importa no es cuántas emociones sintamos, ni cuán intensas sean. Lo que importa es cómo respondemos a ellas, cómo elegimos actuar cuando la tormenta interna parece abrumarnos. Ese es el verdadero reto que enfrentamos todos los días. El anciano se quedó pensativo, como si recordara que el camino del control emocional no es un viaje que se termina, sino uno que continúa hasta el último suspiro. La serenidad, dijo finalmente, no es algo que se consigue de una vez y para siempre. Es una práctica diaria, una elección constante. Habrá días en los que sentiremos que el mundo se nos cae encima, días en los que la ira, el miedo o la tristeza parecerán más grandes que nosotros. Pero incluso en esos momentos, especialmente en esos momentos, tenemos la oportunidad de elegir cómo respondemos. Esa elección es lo que define quiénes somos. El anciano miró a su oyente directamente a los ojos, como si quisiera asegurarse de que sus palabras fueran entendidas profundamente. He vivido mucho, y he visto a muchos perderse en el caos de sus emociones. He visto cómo las personas se alejan de su verdadero ser porque no pueden encontrar el equilibrio entre lo que sienten y lo que son. Pero también he visto a otros que, a pesar de las adversidades, logran mantener la calma en medio de la tormenta. Ellos son los que entienden que el control emocional no es una lucha contra uno mismo, sino una alianza con lo que sentimos. El anciano sonrió, dejando entrever que, en su largo camino, había aprendido una última lección que ahora estaba dispuesto a compartir. Al final de todo, comenzó, el secreto para no ser esclavo de tus emociones no radica en controlarlas de manera absoluta. Las emociones son parte de nosotros, como lo es el aire que respiramos o el latido de nuestro corazón. El verdadero control no es una fuerza que las aplasta o las niega. Es algo mucho más sutil, más sabio, es la aceptación. Hizo una pausa, permitiendo que la palabra resonara en el silencio de la tarde que comenzaba a caer. Cuando aceptas tus emociones, continuó, dejas de luchar contra ellas. Dejas de temerles. No se trata de no sentir ira, miedo o tristeza. Se trata de reconocer que están ahí, de aceptar que forman parte de la experiencia humana. Y cuando haces eso, cuando aceptas lo que sientes sin juzgarlo ni reprimirlo, te liberas. Porque ya no tienen poder sobre ti. Ya no te arrastran ni te dominan. Son simplemente lo que son, emociones pasajeras. El anciano miró al horizonte, donde la última luz del sol se reflejaba en el arroyo, pintando el agua de un suave tono dorado. La libertad emocional no significa no sentir, dijo en voz baja, significa sentir sin ser esclavo de lo que sientes. Significa vivir en paz con tus emociones, sin dejar que dicten tu vida. Ese es el verdadero poder, aceptar el flujo constante de las emociones, pero mantener el control de tu respuesta a ellas. Y una vez que logras eso, amigo mío, te das cuenta de que la verdadera calma, la verdadera serenidad, siempre estuvo dentro de ti. El anciano se levantó lentamente, dejando que sus palabras fueran lo último que quedara en el aire. El arroyo seguía fluyendo, como las emociones, pero él ya no era un navegante a la deriva. Era el capitán de su propio destino, libre, sereno, en paz.